parte del cedillato. Ya les platicábamos ayer, el famoso manotazo de Ernesto Zedillo Ponce de León, que muchos lo quisieron, lo vendieron, no lo quisieron, lo vendieron. Incluso hoy por hoy usted escucha varios comentócratas, ¿no? De derecha a favor del Poder Judicial y se va a topar con que defienden esa decisión de Zedillo como una manera de modernizar la Suprema Corte. No fue eso. Lo de Zedillo simplemente, Zedillo construyó un país con base en las reglas neoliberales, con base en las reglas de las organizaciones financieras. De la mano en un principio, o iniciado con el salinato, con el que después rompe a muerte, con el salinato, no con el neoliberalismo. Zedillo entonces comienza a crear todas instituciones, a hacer este tipo de cambios, tiene buena prensa, la prensa de esa época le dice, no, está modernizando el país, está cambiando lo que ya no sirve, está profundizando los cambios que son necesarios para que a todos nos vaya muy bien, está sacando al país adelante de la crisis que lo metió ese malvado de Carlos Salinas de Gortari, que ojalá no regrese porque siempre tiembla. Entonces están hablando, Zedillo fue convirtiendo, gracias a la prensa de esa época, en un personaje alejado de esas personalidades carismáticas, de esas personalidades rimbombantes, de esas personalidades, incluso me atrevería a decir telegénicas, ¿no? Era muy malo diciendo chistes, Cedillo, era malísimo. Si Peña Nieto era un petardo, este era peor todavía, ¿no? Pero era un tipo perverso. Yo siempre he dicho que es más perverso que Carlos Salinas de Gortari, si le soy honesto. Era un tipo que sabía mantenerse en ese perfil. Un perfil que siempre había manejado durante toda su trayectoria política, aun cuando estuvo en ciertos cargos, pero un personaje que se mantenía en ese perfil. Discreto, sobrio, aun y cuando detrás era de lo más peligroso que ha existido, de lo más pragmático que ha existido, de lo más amoral que ha existido para tomar decisiones. Y el último momento de Zedillo, el que lo encuadra en la historia y en el que los medios tradicionales lo convierten en su héroe, escucho esta Denise Dresser si no me cree, es la elección de ese año, la elección del año 2000, la elección por la presidencia de la República. Su servidor siempre ha creído, toda la vida ha creído, que esa elección fue pactada. No le miento. Cuando fui a votar en el 2000, fui de los mexicanos y mexicanas que me comí el dulce, ¿no? Que pensé que realmente Fox quería hacer las cosas diferentes. Ya cuando te pones a leer más y te empiezas a profundizar en los temas políticos y pones atención, obviamente, pues todo eso se cae así. Pero para mí esa elección fue totalmente arreglada. ¿Por qué? Uno, había que hacer un cambio de gobierno, o por lo menos de las siglas, porque ya era el momento de hacerlo, porque el PRI ya estaba completamente quemado, porque para la democracia liberal no podía ser que un partido siguiera de esa manera en el poder, por la etiqueta que había en contra del mismo de dictador, porque afectaba en pocas palabras la imagen de México en el mercado neoliberal. Zedillo era el jefe del PRI, Zedillo decidió que perdiera el PRI. Y había que entregarle el control a alguien, no al ingeniero Cárdenas, Dios nos libre, diría, ¿no? Para nada, sino a alguien que era igual que nosotros. ¿Y quién era más igual que nosotros? Pues el PAN, que ya lo había demostrado durante 6 años con Diego Fernández Ceballos en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, y que después lo hizo respaldando a Zedillo durante su administración, junto con otros integrantes del Partido Acción Nacional. Entre ellos, por cierto, Felipe Calderón Hinojosa, que sí, de repente en algunas negociaciones de Calderón como jefe de la oposición, era un poco duro. Pero la realidad es que lo que buscaban eran prebendas para su movimiento al interior del PAN. Entonces Zedillo lo que hace es, llegamos a un acuerdo ordenado por organizaciones internacionales de que tiene que haber alternancia en México, pero va a haber una alternancia pactada, una alternancia en la cual llegue alguien que va a continuar con el neoliberalismo, que va a continuar con el sistema que tenemos hasta ahorita, que lo va a profundizar en todos los sentidos para seguir generando poder a la macroeconomía y nada hacia abajo, para alguien que vaya preparando el terreno para aplicar las estrategias securitarias. Entonces crearon ese boom, esa idea de la democracia en el 2000, cuando en realidad no cambió absolutamente nada. Si usted me dice, oye, pero ganó Fox, sí, porque el PRI lo que hizo fue echarse para atrás, porque el PRI lo que hizo fue no competir,
porque el PRI lo que hizo fue entregar la plaza. ¿Por qué? Porque así estaba pactado. Así es sencillo. Los medios como nunca apoyaron a una candidata. Mire, se lo voy a poner así. No sé usted si recuerde, yo ya estoy viejo, vea mis canas. Yo recuerdo muy bien, y ahora le digo haciendo conciencia, cómo Fox, por ejemplo, ya casi nos vamos, cómo Fox eh, aparecía en todos los medios. Y el tratamiento a Fox de los medios era muy diferente al que le daban al ingeniero Cárdenas. Y era mucho más diferente al que le daban a López Obrador años después. ¿Por qué? Porque los medios tradicionales iban a abrir la puerta de par en par. Y ojo, al candidato del PRI se la cerraban en muchas ocasiones. Escuche lo que denunció la doctora Claudia Sheinbaum en la mañanera relacionada con un libro de Francisco Labastida Ochoa. Al final de la jornada electoral, 2000 estamos hablando, ¿no? La elección de Fox. Me enteré de que el presidente Zedillo estaba grabando un mensaje. Le hablé y no me tomó la llamada. Líbano Sáenz sí me llamó, en parte para conocer cómo iba todo y en parte para disfrazar lo que Zedillo planeaba hacer. Cuando estaba iniciando mi discurso, la transmisión se interrumpió para pasar el mensaje del presidente Zedillo. Como resulta lógico, he reflexionado mucho sobre los hechos. Para los jóvenes, Francisco Labastida era el candidato del PRI a la presidencia de la República en el año 2000. Y como todos sabemos, ganó Fox esa elección. La primera vez que el PRI no ganaba la presidencia y que ganaba el PAN. Como resulta lógico, he reflexionado mucho sobre los hechos que se dieron ese día, como de interrumpir mi intervención cuando estaba dando el mensaje Labastida entre el mensaje de Zedillo. Y me pregunto, ¿fue casual que Zedillo me entregara el partido quebrado financieramente? También dudo de que fuera fortuita la falta de solidaridad al negarse que se difundieran desde mi campaña los logros económicos de su gobierno. No, bueno, sigue después, ¿verdad? Y sus instrucciones a los gobernadores para que torpedearan mis giras. ¿Qué lo motivó a Zedillo para, de acuerdo con este libro, boicotear de alguna manera la campaña de Labastida? ¿Qué lo motivó?, se pregunta Labastida en su libro. La razón principal podría ser esta: cuando el gobierno de Estados Unidos le hizo a México el préstamo de $40,000 millones para afrontar la crisis desatada por el error de diciembre, entre comillas, la crisis económica del 94, negociación que el presidente Zedillo gestionó personalmente. Se le demandó el compromiso, o sea, de parte de Estados Unidos, para prestar los $40,000 millones, dicho por Labastida, que el presidente Zedillo gestionó personalmente. Se le demandó el compromiso de propiciar la transición democrática y que para ello el PRI dejara de gobernar. La ciudadanía así lo quería y él entregara la presidencia a la oposición. No sé si lo conocía. O sea, en este libro, Labastida dice que hubo una negociación entre Estados Unidos, no dice quién, y Zedillo, de manera personal, para que a cambio del préstamo de los $40,000 millones para sortear la crisis del 94, el PRI entregara la presidencia. Por eso les digo que sí han cambiado las cosas.